Acá una locura, mirá cómo se metió el de la moto esta. Y ahí hay unos policías dirigiendo el tránsito porque todos se quieren pasar. Parece la Unión Soviética, mirá. Por ejemplo, este mural de Chávez y Nicolás Maduro es bien de la Unión Soviética, bien del comunismo. Bueno, esta es la Caracas de verdad. Un montón de vendedores ambulantes por acá. Hoy estamos de nuevo en Caracas, Venezuela, y estamos en las Torres del Silencio. Estos edificios emblemáticos con este tipo de columna que tienen bastante tiempo. Bueno, vamos a estar cambiando por acá un poquito, a ver qué vemos. Este es el centro de Caracas. El tráfico es una locura, las motos vienen por donde le da la gana. Estos vienen en contramano ahí. Hay que tener mucho cuidado más que con las motos. Se meten por donde sea. Bueno, así son los edificios del silencio. Hay una plaza. Este señor que está ido. Parece que está tomado algo. Bueno, las Torres del Silencio tienen esta arquitectura con estos balcones y abajo hay locales. Bastante gente caminando por acá. Acá, bueno, también esto es un lugar bastante céntrico de mucho movimiento. Allá está la Asamblea Nacional, el Banco de Venezuela. Acá tenemos una sede de la policía. Voy a cruzar ahí, voy a ver qué como, quiero comer algo. No almorcé nada y tengo un hambre. Acá en Caracas la gente se la pasa gritando, todos gritan, como toda gran capital. Bueno, esta es la Plaza del Silencio y los edificios del silencio. ¿No? Está arbolito ahí. Estamos en Navidad ahí, feliz Navidad, están tomando una foto. Estos edificios tienen muchos años. No sé bien en qué época se construyeron, les voy a dejar los datos por acá en la descripción del video. Tienen estas fuentes, todo el medio, dos fuentes, y todos los edificios son así, arquitectónicamente. Abajo como una galería, hay varios, está este, está aquel, está por allá, está ese de ahí. Se llaman las Torres del Silencio, o el Silencio. El caos del tránsito acá. Mirá. Bueno, ya sé cómo va pitándole a todo el mundo, una locura, van todos pitando. Allá están los funcionarios policiales con el tránsito. A los semáforos, qué bueno que están ahí, LED. Pero una locura esto. Mucho tránsito, mucho ruido, aturde un poco. Y acá de este lado la gente sentada, relajada, las palmeras ahí, las Torres del Silencio. Bueno, voy a buscar algo para comer. A ver qué nos comemos. Acá hay como una rotonda. Tomándose ahí una selfie la chica. Un poquito recorriendo acá Caracas. Otro sitio de esto. Parque del Silencio, las Torres del Silencio, la Plaza del Silencio, en pleno centro de Caracas. Después lo voy a caminar de noche. Probablemente más tarde venga de nuevo. Está la maquinita con las barquillas, 2 por $1, está bien, buen precio. Voy a ver qué como, tengo muchísima hambre. Y a ver si consigo un lugar de pollos asados. Bueno, acá hay un poco menos de caos. Tenemos un estacionamiento acá y ven cómo son las columnas. Abajo todo locales. Ahí está la entrada al edificio. Creo que si no me equivoco estas torres las construyó Marco Pérez Jiménez. Pero voy a investigar bien. Ahí como es el arco, ahí la arquitectura que tiene así. Son edificios de 2 pisos. En una época los remodelaron, los
pintaron, los remodelaron todo. Y ahí está la entrada a lo que serían los apartamentos para vender. Así son los edificios de las Torres del Silencio. Una galería por abajo, una galería con techo, locales, y arriba las viviendas. Ahí abajo hay como un sótano. Bueno, acá abajo pasa como una autopista, una carretera, una avenida. Hay un túnel. Bueno, acá está el túnel este que va por allá adentro. Un tráfico impresionante. Sale ahí, creo que es la avenida Bolívar, pero demasiado tránsito acá. Esta creo que es la avenida San Martín. Esta creo que es la avenida San Martín, si no me equivoco. Para los autobuses, para todos lados, las motos. Ahí la gente de la alcaldía recogiendo la basura. Bueno, corríjanme si me equivoco. Acá se ve mejor las Torres del Silencio. Con el túnel, los vehículos saliendo ahí. Caos total, miren las motos en fila. Bueno, ahí esos edificios que se ven ahí atrás, la Plaza Caracas, la sede de la Asamblea Nacional. Esto acá es bien centro. Y yo me estoy quedando en un hotel cerca. Digamos por acá, bueno, acá hay un supermercado chino, una quincalla. Voy a ver si consigo ahí que comer. Acá venden productos secos, almendra, quinoa, chía. Caracas es una locura, nada que ver con Maracaibo. Demasiado gente, caos, ruido, smog, basura también. Las Torres del Silencio ocupan bastantes cuadras, ¿no? Vamos a ver, me voy a meter por esta. Las manzanas ahí. Manzanas y peras en una moto. Bueno. Acá hay una parada de autobús. Hay varias paradas de autobuses, no sé para dónde van, pero bueno. Acá sigue el silencio. Ya ese gritando ahí. Estos gritando en el medio de la caos, todos se gritan. Eso la están remodelando. Ahí la cola de la gente para agarrar el autobús. Ya la gente yéndose a sus casas. Bueno, ahí está ese Teatro Junín. Se ve que también es bastante viejo. Todo un estilo Art Deco. La fachada del Teatro Junín. Y acá volví a salir digamos, a la parte central de las torres. Acá está la parada de autobuses del Silencio, acomodando ahí. Pues ahí tenés Silencio. Todos van Silencio, Capitolio, Los Frailes. Parada de autobuses acá, digamos, del central de esto.
Bueno, yo creo que ya bastante vuelta di por acá, así que voy a ver qué como. No consigo ningún restaurante abierto. Acá la caos, miren la cola que hay. Impresionante, porque hay como, esto como una rotonda que hay que darle la vuelta a la plaza esa para ir al otro lado, entonces se forma un pico de botella acá. Bueno, en estos edificios vive gente. Allá no se puede ver, pero hay un señor sentado, hay personas en el balcón agarrando fresco, acá de este lado también. Los de ahí al fondo son más altos, tienen como 6 pisos, si no me equivoco. Sí, 6 pisos. Y estos de los costados tienen 3 pisos. Pero debe ser una locura vivir acá con todo este ruido, me escucho. Debe ser la gente ya debe estar acostumbrada a este caos, a este ruido. Los que viven acá, en las Torres del Silencio, porque es demasiado el ruido que hay. Pero me imagino que ya se acostumbran al ruido. Bueno, estamos caminando por abajo del... Hay varios locales cerrados, no sé si es que abren o directamente nunca abrieron. También hay vendedores ambulantes que se ponen acá, esta señora ahí, a vender cosas usadas. Acá tenemos otro parque full de gente. Vamos a esperar que cambie el semáforo porque ahí está la sede principal del SAIME, Servicio de Identificación, del SAIME. Esta es la avenida Baral. Me voy a ir por la avenida Baral, caminando para allá. Bueno, acá tenemos un parquecito bien bonito. Mirá por dónde viene este. Hay una flecha acá. Ah, es un caos esto, totalmente. Acá una locura, mirá cómo se metió el de la moto esta. Que ahí hay unos policías dirigiendo el tránsito porque todos se quieren pasar. Demasiado caos para mi gusto. Bueno, ahí el edificio del SAIME, la torre principal, digamos, oficina principal del SAIME, tan odiado por todo el mundo el SAIME, incluso por mí. Los odio. Bueno, el SAIME es el servicio de identificación acá de Venezuela, los que te dan los pasaportes, la cédula. Bueno, ahí tenés el edificio de la Asamblea Nacional, que está ahí, lo están remodelando. Acá ya, bueno, para un poco el caos. Creo que me voy a ir caminando hasta Parque Central por esta misma. Ese es el edificio de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es como el Congreso en Argentina, donde están los diputados, todo esto. Acá ya tenemos otro edificio que también es como una galería abajo. Gente vendiendo, mucha basura acá. Este creo que es los tribunales, si no me equivoco. Acá, bueno, acá un ministerio, acá salís creo que a la parte del CN. Vamos a seguir caminando. Vamos a ir por este lado. Hay un Total, creo que hay 2 Total. Está ese y creo que hay otro arriba. Ahí vi uno de pollo, a ver qué onda. La pollera express. No, pero creo que es para pollos crudos. Ah, como un supermercado. Ando buscando para pollos asados. Todo baratico. A full. Deben vender barato de verdad, porque todo baratico. Está lleno de gente. Ahí. Acá hay varias casas de apuesta, mirá. Acá tenemos una. Te venden el quino. Raspadito. Y allá hay otra. Te venden quino y esto. $500.000 en premio. Una panadería.
Acá hay varias panaderías, ya sé dónde venir, ya que el hotel me queda del otro lado. Menú ejecutivo, sopa, seco y jugo, $6. Si hay combos, 2 empanadas más un jugo, $2. Está bien. La gente me mira. La gente te mira cuando estás hablando solo a una cámara, dicen, este está loco. Farmatodo. Te anda buscando un Farmatodo ahora, ya sé dónde hay uno. Yo estoy del otro lado de acá. Acá tenemos la iglesia, muy bonita. Mirá el túnel que hay acá. Cualquiera se mete por ahí adentro. Yo estoy parando, el hotel está acá del otro lado. Así que ya sé que por acá hay varias panaderías para mañana el desayuno. Va a seguir viendo qué como. Allá atrás están los edificios de Parque Central, las torres más altas de Venezuela. Bueno, ahí tenemos la catedral esta, la iglesia esta. Ahora estoy en esta plaza, que es donde está el CNE, allá el edificio de la Asamblea Nacional. Así que acá hay un evento de algún tipo. Acá en esta plaza el gobierno hace muchos eventos políticos. Ahí tenés. Super bigote. Qué tul. Hay algún tipo de evento acá político. O a ver por este lado ahora. Allá el edificio del Banco de Venezuela, bien bonito. Acá el CNE, Consejo Nacional Electoral. Y por acá hay un montón de gente. Muchísima. Ahí tenemos la típica donde vienen todos los youtubers. Eso es, creo que el poder legislativo, el poder judicial. Esas torres que se ve acá, por acá abajo pasa una avenida, por acá donde estoy parado. Ahí están armando todo una tarima, ¿eh? Allá Bolívar, ahí Chávez. Por acá esto ya lo mostré la otra vez en otro video, pero no de noche. Mirá el arbolito ahí. La otra vez lo mostré, pero en la mañana temprano, no lo había mostrado de noche. Vine por acá porque acá ponían unos camioncitos de comida, pero veo que no están hoy. Así que voy a ver por dónde como. Allá veo que hay un Arturo, yo creo que está cerrado. Por acá hay una panadería que está bastante buena, que venden bien, pero que voy a ir a ver ahí. Por acá hay un montón de gente, un montón de gente. Ahí tenés ese edificio. El edificio general de la Asamblea Nacional, que es como el Congreso. Acá hay muchas cosas como la Unión Soviética. Parece la Unión Soviética, mirá. Por ejemplo, este mural de Chávez y Nicolás Maduro es bien de la Unión Soviética, bien del comunismo. Le falta la hoz y el martillo ahí. Pensé ahí, Chávez y Maduro. Y del otro lado también está así Maduro hecho bien típico de los países comunistas. Hecho así. Hay muchas pinturas, sobre todo acá en Caracas, de Chávez y de Maduro. Dibujos, sí. Bueno, acá tenés otro, Venezuela de verdad. Pero ese parece la Unión Soviética, parece que estuviésemos en la Rusia del, no sé, de 1990. Bueno, acá hay varios lugares, varias cosas de gobierno, ¿no? Varias oficinas gubernamentales, digámoslo así. Voy a meterme por acá. Venimos caminando del silencio. No quiero que este video se haga larguísimo. Pero bueno, ahí está. Fíjense, Bolívar. Chávez de aquel lado. Este es el Palacio de Justicia, si no me equivoco. Un arbolito de Navidad. Pero muy loco. También hay muchos indigentes que dejan sus pertenencias. Pero muy loco. Acá una estatua de Bolívar. Creo que esta es la avenida Bolívar. Vamos a ver desde acá.
ver desde acá. Desde acá hay una vista bien bonita de la ciudad de Caracas con todo su caos. Allá hay un montón de gente acumulada, pero muchísimo. Yo no sé de dónde sale tanta gente. Acá está Bolívar y acá es esto que es bien representativo de Caracas. Esta creo que es la avenida Bolívar, si no me equivoco. Y acá está el túnel este, que sale para el otro lado, para las Torres del Silencio. Bueno, de este lado se ve mejor la estatua de Bolívar y allá todo este edificio. Creo que todo eso se construyó en la época de Pérez Jiménez, que fue un dictador también, presidente dictatorial, que hizo muchas obras, grandes obras. Vamos a bajar por acá. Creo que voy a caminar hasta Parque Central, que ahí venden un pollo bueno, casi me caigo, casi me mato. El león este, mirá algo bueno que está. Todo el parque bien cuidado, acá esto sí está bien cuidado, hay un control policial, pasa algo ahí. Bueno, hay un control policial, no sé qué pasa. Pasa algo ahí. Ahí pasa algo, o viene alguien importante al evento este que estaba arriba. Caracas de noche es bien bonito. Ya se puede caminar tranquilamente, sin temor a que te roben el teléfono. Antes era súper peligroso. Pero siempre hay que andar con cuidado. Bueno, voy a girar acá. Allá se ve. Atrás de esto están las Torres del Silencio. Pasas por este túnel, salís al otro lado. Esta parte es bien bonita, mucho caos, sí, mucha gente también. Ahí prendió toda la luz. Acá en Caracas funciona casi todo, por lo menos en la parte céntrica, todo funciona muy bien. Acá, bueno, unos vendedores ambulantes, mucho caos, mucha gente. Bueno, esta es la Caracas de verdad, un montón de vendedores ambulantes por acá. Por este lado un montón de gente comiendo en la calle. Para la gente que dice que es carísimo Caracas, mira, perros calientes desde $1, hamburguesas desde $1, de carne, de pollo, chuleta, la gente comiendo acá. O sea que mucha gente dice, no, Caracas es carísimo, re caro, que es más caro que en otros países. Fíjate acá este señor, pasteles y pequeños, 2 por $1. Tenés todos estos puestos y podés comer desde $1 tranquilamente. Acá hay más. Ah, porque acá está un terminal. Ahí está, creo que este es Nuevo Circo, si no me equivoco. Entonces por eso tanto caos acá, porque acá la gente sale para otros lugares para llegar a su casa. Entonces por eso miren lo que es esto, una locura. Una locura. Hasta acá está barato. Promoción, perro y hamburguesas en $1. Perro, promo $1. O sea, gente youtuber que vienen de afuera dice, no, Venezuela carísimo, Caracas, hasta acá baratísimo, 2 perros calientes por $1. Un super perro full, que son más grandes, $1. Hamburguesa $1. Entonces vienen los youtubers de otro país y dicen, Caracas es carísimo. Carísimo, no se puede comer nada. Pero es verdad que hay cosas muy baratas, hay que saber buscar. Hasta acá estos pañitos, 3 por $1, venden acá. Hay que saber buscar. Otra vez vi unos youtubers que vinieron de afuera y decía que Caracas era carísimo. Y acá tenés para todas las clases sociales. Tenés comida muy barata desde $1 y comida de 50, 60, $100. No, man. Bueno, ya está el Ávila, la Cruz, el teleférico, el Hotel Humboldt, la avenida que veníamos. Allá no se ve muy bien, pero bueno, voy a finalizar este video acá de este recorrido que se hizo un poquito largo. Desde el Silencio por acá ya sí se pone un poco más solo esto, así que voy a tener más cuidado. Entonces bueno, desde acá, esta creo que es la avenida Lecuna, los dejo, nos vemos en otro video.